gente, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les quería compartir una nueva estrategia. En este caso vamos a utilizar el par euro-dólar en la temporalidad H1 y obviamente después se puede seguir probando en distintos tipos de pares, distintos tipos de temporalidades y obviamente ver qué sesión conviene más, ¿sí? Esta estrategia, la diferencia que tiene con el resto de las que venimos compartiendo semana a semana, son todas intradía, pero vamos a tratar de poner como objetivo un drawdown por debajo del 5% y un profit del 8 o del 10, 11 o 12%, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a hacer? A diferencia de las anteriores, recordemos que las anteriores poníamos un periodo y cuando terminaba veíamos los resultados. En este caso lo que vamos a tratar de hacer es ejecutar una compra o una venta, pero cuando lleguemos al 8%, vamos a tratar de cerrar como si fuera que estamos pasando una cuenta de fondeo, ¿sí? Esa es la idea, y una vez que lleguemos al 8 trataremos de llegar al 10, 11 o 12%, ¿sí? La idea es tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero respetando el accionar del precio y obviamente las herramientas que estamos utilizando, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la gráfica, vamos a hacer el backtesting. Obviamente va a ser un backtesting de un periodo que no sabemos hasta cuándo, pueden ser 10 días, 20, 30, 40. El objetivo es llegar al 8% y con un drawdown que sea por debajo del 5%, ¿sí? Una vez que se llegue a ese 8%, trataremos de buscar el 10, el 11 o el 12, ya que sabemos que hay plataformas donde te pueden llegar a pedir el 8 y otras el 10, ¿sí? De profit, ¿sí? Así que bueno, vamos a pasar a la gráfica. Como les decía anteriormente, vamos a hacer este pequeño backtesting. Obviamente después se necesita, como digo siempre, hacer un muy buen test de por lo menos 2 a 5 años, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Bien gente, una vez en la gráfica vamos a elegir como fecha el 1 de septiembre para comenzar. Vamos a buscar lo que es la temporalidad H1. Recuerden que era H1, era intradía. La cuenta va a ser de 10.000 y con un lotaje de 0.5. Obviamente que después se pueden ir modificando estos puntos, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. O como objetivo, como les decía anteriormente, al principio tenemos que buscar el 8% de la cuenta y si se llega, tratar de buscar el 10, 11 o 12%, ¿sí? Y recordar que no debemos superar el 5% del drawdown. ¿Cuánto nos va a llevar? Y vamos a ver, ¿sí? Así que comenzamos. Recuerden que estamos utilizando siempre el accionar del precio. Eso es algo que lo venimos enseñando día a día en el trading que venimos haciendo todos los días de la semana, por si se quieren sumar, donde operamos en vivo y hacemos análisis. Pero bueno, en este caso vamos viendo, aparte de la estructura, esta herramienta que estoy probando, donde nos van marcando distintas zonas, ¿sí? Obviamente que tenés que ir viendo vos también tus zonas y los puntos donde tenés que ir corriendo el stop. ¿Por qué? Porque el stop no va a ser fijo, ¿sí? El stop va a ser variable y vos lo tenés que ir llevando según los puntos que a vos te parezca, según la estructura de mercado, ¿sí? Eso es algo que lo venimos viendo todos los días en vivo, ¿sí? Bueno, a la vez esta herramienta que estamos utilizando nos va marcando zonas de oferta y demanda, o zonas de order block, o zonas de flip, eso como le quieras llamar. En sí son zonas, lo que serían los soportes o resistencia, donde tenemos que ir tomando la decisión nosotros, ¿sí? Obviamente que acá tenemos unas zonas donde dice go, dice high, dice TP, stop loss, que nos pueden llegar a ayudar obviamente como para tomar la decisión, pero vos no te podés meter solamente por eso, ¿sí? Igualmente acá vemos que llega a go, donde tendríamos que hacer la compra. Vamos a utilizarlo a ver si da resultados, viendo que vamos con altos y bajos cada vez más altos, ¿sí? Obviamente que tenemos que esperar que la vela cierre por encima. Si no cierra, no nos metemos, ¿sí? Y esperamos a la próxima señal, donde vamos a ir viendo estos movimientos. Bien, vamos a esperar otro ejemplo más y adelantamos el video. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, ya superó el go, pero podemos hacer una venta donde vemos una vela fuerte. Todas estas cositas las vamos enseñando día a día, ¿sí, chicos? Bueno, acá podemos efectuar un shell, una venta, donde vamos a poner el stop por encima del alto anterior o
es tu decisión si querés tomar una EMA, una media, podés tomar un parabolic SAR, podés ir de vela en vela. En este caso vamos a utilizar un stop por encima del alto anterior y bueno, vamos a efectuar la venta. Después, una vez que estemos en positivo, vamos a ir por detrás del precio en positivo, obviamente, y ir cubriendo distintas zonas, ¿sí? Eso es lo importante. Podemos tener obviamente como guía estas líneas que vemos acá a la derecha, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Acá vemos que está llegando al TP. Vamos a ver si llega al TP número 1. Cuando llega podemos ir corriendo el stop. Ya vamos un buen capital, un 1% de la cuenta en esta operación. Acá vamos casi el 2 y pico, el 3. Así que podemos ir corriendo el stop, obviamente lo vamos a ir adelantando. Eso ya es algo subjetivo, como digo siempre, no es objetivo, ¿sí? En mi caso lo subí, lo fui siguiendo por detrás, podría haberlo puesto por detrás de la vela anterior, por detrás del alto. En este caso vamos a tratar de ir viendo, aparte de los movimientos del stop, el movimiento de la vela, ¿sí? La volatilidad. En este caso sabemos que esto se puede llegar a dar vuelta hacia arriba, es una vela muy fuerte, pero puede tener un rechazo, ya que a la izquierda estamos viendo zonas de soporte, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bien, acá cerramos y bueno, vamos a hacer ahora, vamos a hacer un adelanto para terminar y ver los resultados al final, ¿sí? Nos vemos. Bien gente, una vez en el informe vamos a ver los resultados. Recuerden que esta estrategia, a diferencia de las otras que venimos compartiendo todas las semanas, tenía como objetivo tratar de no superar el 5% y de llegar al 8% y después pasar al 10%, ¿sí? Como objetivo era tratar de hacerlo en el menor tiempo posible, pero respetando lo que es el accionar del precio, ¿sí? Así que vamos a ver los resultados. Con un depósito inicial de 10.000 obtuvimos 1.008 con 90 centavos, un factor de beneficio de 9.44 que estuvo muy bueno, beneficio esperado de 126.06, excelente. El drawdown no solo estuvo por debajo del 5, sino que no superó el 2%, 1.72, estuvo buenísimo. Después podemos ver que tuvimos 8 operaciones donde en las primeras 6 operaciones ya habíamos llegado al 8% de la cuenta, a $800, 850 si mal no recuerdo, y después con 2 operaciones más al otro día llegamos a cumplir el objetivo de entre el 10 y el 11%. ¿Eso qué quiere decir? Que si hubiéramos optado por alguna plataforma donde te piden entre tantos puntos, estos 2 puntos del drawdown y de como objetivo el 8% de la cuenta o el 10%, lo hubiéramos superado. Así que estuvo muy bien la estrategia. Recuerden que es operaciones donde vos tenés que tomarlas de forma subjetiva. ¿Qué sería subjetivo? Y que vos no podés, porque se cruce una media, porque salga una flechita, porque salga una zona de soporte o de resistencia o de flip o de order block, como vos le quieras llamar, te tenés que meter sí o sí. No, vos tenés que analizar, tenés que ver otras temporalidades, tenés que ver, en este caso no se utilizó, pero tenés que ver si te conviene ir cerrando parciales, lo que es las operaciones, o cerrar de forma completa, y bueno, y muchos puntos más que tenés
tenés que ir viendo, sabiendo que el santo grial de todo esto no es la estrategia en sí, sino una buena gestión de riesgo y la psicología, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Logramos el objetivo con esta estrategia que le puse de nombre alto voltaje, ya que tratamos de hacerlo en el menor tiempo posible, y como nombre a la estrategia le agregamos Pepe Anguila, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si este Pepe Anguila sigue funcionando la semana esta próxima, donde estaremos como todos los días haciendo trading, no solamente haciendo análisis, sino que operamos en vivo. Súmense a la comunidad, ya sea de YouTube o de Telegram, los esperamos, donde vamos a estar compartiendo ideas, indicadores, estrategias, bot y obviamente conocimiento. Así que bueno, un fuerte abrazo, gente, y un gran 2023 para todos. Éxitos, nos vemos.